Masejet Kiddushin, Daf Chavbet Amud Aleph 22a, 6 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan Imamor Yomar, Ad Sheyomar Veishne. La Gemara nos trae una baraita. La baraita nos dice lo siguiente, como ya vimos anteriormente varias veces, un Eved Ivri, su lapso regular, su lapso normal de esclavitud, ¿es de cuánto tiempo? 6 años. Después de 6 años, queda libre. A menos que él decida y quiera seguir siendo esclavizado, si quiere seguir siendo Eved Ivri, en ese caso se hace el proceso de retziá, se le perfora la oreja derecha y sigue siendo Eved Ivri. ¿Hasta cuándo? O hasta el Yovel, o hasta que muera el amo. En la Torah nos dice que en caso que efectivamente él quiere seguir siendo Eved Ivri y se le hace el proceso del nirtzá, de la retziá, de la perforación en el oído derecho, el esclavo, el Eved Ivri, tiene que decir la siguiente frase, escuchen bien. Ahavti et adoni et ishti et banai lo etze chofshi. Quiero a mi amo, quiero a la mujer que me dio mi amo, o sea, la esclava kenanita, a los hijos que tuve con ella y por lo tanto no quiero salir libre. Nos enseña la baraita el hecho que la Torah, cuando nos dice que tiene que decir esta frase, dice imamor yomar, lo cual significa decir dirá. ¿Por qué tiene que decir dirá? De ahí aprende la baraita, de aquí aprende la baraita que tiene que decir esta frase 2 veces. 2 veces tiene que decir esta frase. ¿Y en qué momentos tiene que decirla? Vamos a ver ahorita en la continuación de la baraita que tiene que decirla al principio de los 6 años y al final de los 6 años. ¿Sí? Más adelante en la Gemara vamos a explicar qué significa principio de 6 y final de los 6. Pero vamos a seguir viendo la baraita. Amar bitchilat shesh velo amar besof shesh eno nirtza sheneemar lo etze chofshi ad sheyomar bishat yetziah. Amar besof shesh velo amar bitchilat shesh eno nirtza sheneemar imamor yomar ha'eved ad sheyomar keshehu eved. Si lo dijo, dice la baraita, si lo dijo solo una vez al principio de los 6 y no lo dijo al final de los 6, no sirve. No pueden hacer retziá y no puede seguir siendo Eved Ivri. ¿Por qué? Porque la Torah cuando nos menciona esta frase, la Torah cuando nos menciona que tiene que decir esta frase, dice Ahavti et adoni et ishti et banai lo etze chofshi, no saldré libre. ¿Cuándo es que dice no saldré libre? Cuando está saliendo. O sea que tiene que decirlo al final. Si no lo dice al final una vez, no sirve. Y por otro lado, si lo dijo al final y no lo dijo al principio, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice, cuando menciona esta frase al principio, imamor yomar ha'eved, si decir dirá el esclavo. Tiene que decir esta frase mientras que todavía es esclavo. Después de los 6 ya no es esclavo. Por eso es importante que lo diga al principio. La Gemara va a preguntar ahorita de inmediato que por qué tiene que decirlo al principio. También puede decirlo al final antes de que se libere, sigue siendo esclavo. Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara de inmediato, Amar Mor, Amar bitchilat shesh velo amar besof shesh eno nirtza sheneemar lo etze chofshi. מה יראה מלא יצא חופשי? תפוגלה דבעינן, אהבתי את אדוני את אשתי ואת בניי וליקה, ותו אמר בסוף 6 ולא אמר בתחילת 6, אינו נרצה שנאמר העבד, עד סוף 6 לאו עבד הוא? La Gemara tiene 2 preguntas. Primera, sobre lo primero que mencionamos en la baraita. ¿Qué dijo la baraita primero? Que si dijo esta frase únicamente al principio de los 6 y no las dijo al final de los 6, no sirve. ¿Y de dónde aprendemos que tiene que decir al final de los 6? Porque está escrito lo etze chofshi. ¿Sí? Chofshi es cuando está saliendo, Vemos que tiene que decir al final. Dice, ¿para qué tiene que llegar a ese versículo? Muy sencillo. ¿Cuál es la frase que tiene que decir? Quiero a mi amo, quiero a la mujer que me dio mi amo, a la esclava kenanita, y a los hijos que tuve con ella. Eso no existe que sea al principio. Al principio no ha pasado eso. O sea, obligatoriamente para él poder decir, quiero a mi amo, a la mujer que me dio mi amo, y a los hijos que tuve con la mujer, tiene que pasar un tiempo. Entonces de ahí ya vemos que no al final del versículo lo etze chofshi desde antes. El hecho que tiene que decir Ahavti et adoni et ishti et banai significa que tiene que decirlo cuando ya pasó un tiempo. ¿Por qué no lo aprendes de ahí? Primera pregunta. Segunda pregunta, la baraita me siguió diciendo que si dijo al final de los 6, si no lo dijo al principio de los 6, no sirve tampoco, no pueden hacer retziá, no puede seguir siendo Eved Ivri, no pueden hacer el proceso de perforación de la oreja para que siga siendo Eved Ivri. ¿Por qué? Porque tiene que decirlo también al principio. ¿Y dónde lo aprendemos? Porque está escrito imamor yomar ha'eved. Tiene que decirlo mientras que es esclavo. No entiendo. ¿Y si lo dice al final de los 6 años, antes de que se libere, no es esclavo? O sea, ¿por qué no lo puede decir al final del lapso de los 6 años? 2 veces seguidas y ya. Obviamente todas estas 2 preguntas es porque la Gemara entendió hasta ahorita que cuando decimos principio de 6 y final de 6 es principio de los 6 años y final de los 6 años, y por eso hay estas preguntas. Pero la Gemara cambia y nos dice, no, amarraba, no. Bitchilat prutah achrona
Besof peruta achrona. ¿Sí? Raba nos dice lo siguiente. Cuando decimos al principio de los 6, no es al principio de los 6 años, como empezamos hasta ahorita, sino es cuando todavía hay suficiente tiempo al final del lapso de los 6 años para que haga todavía un trabajo, que su trabajo valga peruta. ¿Sí? Cuando decimos al principio de los 6 es que todavía le queda tiempo suficiente para hacer un trabajo importante de peruta. Eso se llama principio de los 6 porque, aunque no es principio, todavía es al final, pero le llaman principio porque todavía tiene un trabajo de valor por hacer, que puede hacer. Entonces se llama principio todavía. ¿Sí? Y cuando dice Sofshesh, final de los 6 es cuando ya que, cuando ya no hay suficiente tiempo para que haga, le queda un minuto que ya no hay tiempo por decir, para que haga un trabajo que vale Shabé Peruta. Entonces, dice la Gemara, obviamente no hay pregunta de nada de esto porque no es lo que pensábamos. ¿Cuál era tu pregunta? Por ejemplo, a Eved no es nada más al principio, es también al final. No. Cuando este Eved ya le queda un trabajo menos de Perutá, ya no es más Eved, ya no va a hacer ningún trabajo especial. Por eso se le llama ¿qué? Trilat es ¿qué? Trilat, principio, ¿qué es principio? No principio de los 6 años. Cuando el final de los 6 años, pero le queda todavía un tiempo que pueda hacer un trabajo importante y es como si fuese que está todavía, entonces al principio que todavía tiene un trabajo importante. Y eso se le llama ¿qué? Se le llama Trilá y por eso se le llama Eved. Mientras que sea esclavo, después que ya pasó ese tiempo, ya, si ya queda menos de ese valor, ya no sirve. Igualmente la otra pregunta también queda respondida. Entonces, repito otra vez, Raba nos explica cuando está escrito en la baraita que tiene que decirlo 2 veces esta frase, al principio y al final, que es al principio y al final, ambos son al final, obviamente, ¿sí? Que es al principio y al final. Al principio es cuando todavía queda un tiempo importante y al final es cuando ya no queda, o sea, un tiempo importante para poder hacer una perutá, y al final es cuando ya no tiene ese tiempo importante más. Seguimos. Tanu Rabbanan lo isha ubanim ulerabbo en isha ubanim enon irtza sheneemar ki ahevcha ve'et beteja. La Gemara nos trae otra varita que nos dice lo siguiente respecto a este Eved Ibrí que quiere ser retziá para seguir siendo esclavo más de 6 años. Dice la varita, está escrito en ¿qué pasa? La varita nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si el Eved Ibrí tiene una mujer que le dio al patrón, ¿sí? Y tuvo hijos con esa mujer? Tiene una mujer que le dio el patrón, tiene a la esclava kenanita y tuvo hijos con ella. Y el patrón no tiene esposa y no tiene hijos. En este caso no existe la posibilidad que siga trabajando después de 6 años. ¿Por qué? Porque el versículo dice Ki aheveja ve'et beteja. El versículo dice que la razón que el Eved Ibrí no quiere salir es porque el Eved Ibrí quiere a Eveja, al patrón, y a tu casa, refiriéndose a la esposa del patrón y a los hijos del patrón. Por lo tanto, si no tiene esposa y no tiene hijos, no se cumple esta parte del versículo, por lo tanto, no aplica la continuación que puede seguir siendo esclavo por 6 años. Por más de 6 años, perdón. Sigue siendo la baraita, le rabó, Ishao banim velo en Ishao banim, ¿qué pasa si el patrón, el amo, tiene esposa e hijos, pero el esclavo no se casó con la esclava kenanita y no tuvo hijos? Tampoco puede después de 6 años seguir, hacer el proceso de retzián en la oreja derecha y seguir siendo esclavo por más tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tiene que decir en la frase: quiero a mi amo, a mi esposa, a mi mujer que me entregó el patrón y a mis hijos que tuve con ella y no le entregó nada y no tuvo hijas, por lo tanto no aplica esto. Sigue diciendo la varita: ¿qué pasa si el Eved Ibrí quiere a su amo, pero el amo no lo quiere a él? ¿Puede seguir trabajando si él desea? ¿Puede seguir siendo esclavo? No puede hacerle retziá y no puede seguir siendo Eved Ibrí. ¿Por qué? Porque está escrito en el versículo: Kitov lo imaj. Tiene que estar bien para el esclavo junto a ti, no contigo. Junto a ti, junto al amo. Mashma que junto, tiene que ser bueno para los dos, parejo. Y por lo tanto, si no es bueno para el patrón, porque él no quiere, entonces no aplica, no puede seguir trabajando más de 6 años. Hasta un caso al revés: Rabó, avó, bueno, eved rabó, en un ki ahevja. ¿Qué pasa en un caso de que el amo lo quiere a él, al Eved Ibrí, y él no quiere al amo? ¿Pueden hacerle retziá, perforación en la oreja derecha para que siga trabajando más? No se puede. ¿Por qué? Porque está en el versículo meforash ki ahevja, que el Eved Ibrí sigue trabajando más de 6 años porque el Eved Ibrí quiere al patrón. Sigue diciendo la varita: ¿qué pasa
si el esclavo, el Ebed Ivri, está enfermo, ¿sí? Y el amo, no está enfermo. También en este caso, no pueden seguir siendo Ebed Ivri. ¿Por qué? Porque está escrito Kitov Lo, ¿sí? Que significa que tiene que haber una bondad equivalente, tiene que haber un bien parejo. Y aquí, si él está enfermo, el Ebed Ivri, y el otro, y el amo también, y el amo está bien, entonces no están parejos. Kitov Lo Imaj, tiene que ser Kitov Lo, tiene que estar, mejor dicho, Kitov Lo. Esto no hay que llegar de Imaj, de Tov Lo, tiene que estar bien para él. Y si él está enfermo, él no está bien. Si el Ebed Ivri está bien, entonces no está bien, por eso no se cumple esta parte. Rabbo Jole, bueno, Jole, no necesita Sheneemar Imaj, en un caso al revés, que el amo es el que está enfermo y el Ebed Ivri es el que no está enfermo, tampoco puede hacer Retzia y quedarse más de 6 años. ¿Por qué? Porque está escrito Imaj. De ahí aprendemos que ¿qué? Que tiene que ser eso sí lo que dijimos antes, tiene que ser ¿qué? Parejo, Imaj. Entonces, aunque aquí él está bien porque el Ebed Ivri no está enfermo, él está Tovlo, pero no es Imaj. Tiene que ser Imaj junto con el amo, tiene que ser la misma situación entre los dos. Y aquí no es así porque el amo está enfermo y él no. Pregunta la Gemara lo siguiente: ¿qué pasaría si el amo y el Ebed Ivri ambos están enfermos? Ahí se cumple el Imaj, ¿sí? Ambos están bien iguales. Bien me refiero al mismo nivel, ambos están enfermos. Explica la Gemara: Imaj bainan vehaika o dilma kitov lo imaj bainan vealeika. Teiku. Por un lado podemos decir de que tienen que estar parejos y están parejos. Entonces sí podría seguir, hacerle retzia, perforar y que trabaje más de 6 años. O por otro lado podemos decir que tiene que cumplirse kitovlo. No nada más suficiente que haya una bondad o una situación pareja, sino, mejor dicho, no es suficiente que haya una situación pareja, sino tiene que ser tov, bien, tiene que estar bien. Entonces, si los dos están enfermos, aunque están parejos, pero no están bien. Esa es la duda de la Gemara y la Gemara se queda en teiku, en duda. Seguimos. Tanu Rabbanan kitov lo imach במאכל, imach במשתה. שלא תהיה אתה אוכל פת נקייה והוא אוכל פת קיבר, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוחין והוא ישן על גבי תבן. מכאן אמרו כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. La Gemara trae otra baraita que nos explica este versículo kitov lo imach junto a ti. ¿Qué significa eso? Que el esclavo, el Ebed Ivri, tiene que estar junto a ti comiendo la misma comida que tú. Igualmente, le tiene que ir bien a él comiendo la misma bebida que tú, equivalente. Tú no puedes estar el amo comiendo un pan que está hecho de harina fina y el Ebed Ivri comiendo un pan que está hecho de harina inferior. Tú no puedes estar el amo tomando vino añejo y tú el Ebed Ivri, y que tu Ebed Ivri esté tomando un vino nuevo no tan buena calidad. Tú no puedes estar durmiendo sobre colchones suaves y ricos así y él y el Ebed Ivri durmiendo en paja. De aquí aprendieron Jajamim que una persona que adquiere y compra un Ebed Ivri, básicamente es como si fuese que se está comprando un patrón. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarlo a él, al Ebed Ivri, como un patrón también. No puede dejarlo así, no puede hacer diferencias. ¿Y de dónde aprendemos todo esto? Kitov lo imaj. A él tiene que estar bien junto a ti, igual que tú. Sigue diciendo la Gemara: Tanu Rabbanan, veyatza me'imaj hu ubanav imo. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, בניו ונותיו נמכרים, מכאן שרבו חייב במזונות בניו. כיוצא בדבר אתה אומר, אם בעל אישה הוא ויצא אשתו עמו. אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, אשתו נמכרה, מכאן שרבו חייב במזונות אשתו. Le manda una baraita interesante. Está escrito en la Torah lo siguiente: cuando el Ebed Ivri sale libre, dice el versículo, ויצא מעימה הוא ובניו עמו. Saldrá el Ebed Ivri después de los 6 años, no cuando quiere seguir siendo esclavizado. Cuando sale, ¿sí? Queda libre. No nada más él queda libre, también sus hijos israelitas también quedan libres. Pregunta a Rabbi Shimon, ¿qué estás hablando? Los que tuvo con la esclava kenanita son hijos kenanitas. Entonces esos seguro no salen libres. Lo que la Torah me dice que salen libres, ¿quiénes son? Él sale libre junto con quién, con los hijos. Pero pregunta a Rabbi Shimon, ¿acaso los hijos estaban esclavizados? Los hijos que tuvo con la mujer antes de que fue esclavizado no estaban esclavizados. ¿Por qué la Torah me tiene que decir que sale el Ebed Ivri con sus hijos israelitas? Dice Rabbi Shimon, de aquí aprendemos que cuando un Ebed Ivri es esclavizado, el amo tiene que mantener y alimentar al Ebed Ivri y a los hijos también. Y por eso nos dice la Torah que cuando el Ebed Ivri sale libre, también se liberan los hijos del Ebed Ivri, los hijos israelitas. O sea, que el patrón ya no va a tener más que alimentar ni al Ebed Ivri ni a los hijos israelitas de él.
Similarmente, nos enseña Rabbi Shimon, está escrito en la Torah también, Imbal y Shahu, si este Ebed Ivri tenía una mujer, la mujer también queda libre. ¿Qué mujer? No la kenanita sigue siendo esclava de este amo. ¿A qué se refiere? Si tenía una mujer antes del Ebed Ivri, también era queda libre. ¿Qué tiene que ver? Fue esclavizada el Ebed Ivri, no ella. ¿Por qué me tiene que decir la Torah que queda libre? Dice Rabbi Shimon, como antes, de aquí vemos que no nada más los hijos, sino también el Ebed Ivri tiene que alimentar el amo tiene que alimentar al Ebed Ivri, a los hijos como vimos antes, y también ¿a quién? A la esposa. Y cuando dice la Torah que cuando sale libre el Ebed Ivri, pues también quedan libre que, respecto a la obligación esta, queda libre también que queda también la esposa libre de la obligación de parte del amo de alimentarla. Y la Gemara analiza, Utzricha de Yashminan Banav, Mishum de lo Bene Me'avad o Mechal Ninu, אבל אשתו דבת מכל ומעבד היא, אימה תעביד ותחול, וישמינן אשתו, דלאו דילכה להדורה, אבל בניו דילכיו להדורה, אימה לא צריכה. Porque es necesario para la Torah que nos enseñe ambas alajot. O sea, básicamente la Torah nos enseñó ambas alajot, que el Ebed Ivri tiene que alimentar que el amo tiene que alimentar al Ebed Ivri. Y, bueno, eso es obvio, ¿no? La Torah nos enseñó que el amo no tiene que alimentar nada más, no nada más al Ebed Ivri, sino también ¿a quién? A los hijos. Y no nada más a los hijos, sino también a la esposa. ¿Para qué es necesario también enseñarme los hijos y la esposa? Si tú me dices de que tiene que alimentar a los hijos, obviamente la esposa. O enséñame la esposa y obviamente también los hijos. ¿Por qué me tiene que decir los dos? Dice, no es importante decirte los dos. Si tú hubiese dicho nada más que él tiene que alimentar a los hijos, ¿sí? Hubiese dicho que es nada más los hijos porque los hijos son pequeños y si no los alimentas no tienen cómo comer, porque no tienen cómo trabajar, son pequeños. Por eso hubiese dicho de que en ese caso hay que alimentarlos, pero en el caso de la mujer, ¿quién te dijo que hay que alimentarlos? La mujer puede trabajar. Por eso necesito decir también la mujer. Y por otro lado, si te hubiese dicho solo la mujer, hubiese dicho la razón que hay que alimentar a la mujer es porque no es bonito que la mujer salga a pedir dinero de ayuda, ¿sí? A limosnear dinero no es bonito, ¿sí? Pero los hijos, que son hombres, que cuando no tienen, o tampoco es bonito, pero cuando no tienen los hombres es normal que vayan a pedir, pues aunque son pequeños decimos que vayan a pedir alimento y no hay una obligación sobre el amo en alimentarlo. Por eso la Torah nos dice que en ambos casos, ya sea ya sea los hijos del Ebed Ivri, ya sea la esposa, hay una obligación de parte del amo que durante de que este Ebed Ivri es esclavo sean alimentados. Seguimos, Rabotay Tanu Rabbanan. אילו נאמר אוזנו בדלת, הייתי אומר, ידקור כנגד אוזנו בדלת, דלת אין, אוזנו לא, ואוזן לא, והכתיב רצה אדונו את אוזנו במרצע, אלא הייתי אומר, ירצענה לאוזן מעברי, וינחנה על הדלת, וידקור כנגד אוזנו בדלת. תלמוד לומר, באוזנו ובדלת. הכיצד דוקר והולך עד שמגיע אצל דלת. דלת שומע אני, בין עקורה בין שאינה עקורה, תלמוד לומר, מזוזה, מה מזוזה מעומד, Af delet nami meumad. Escuchen bien la baraita que nos dice. La baraita nos dice lo siguiente. Está escrito en el versículo respecto, ahorita volvemos al Ebed Ivri que quiere seguir trabajando, quiere seguir siendo esclavo después de los 6 años. ¿Qué hay que hacerle? Retzia. ¿Qué es retzia? La perforación en la oreja derecha. ¿Cómo es el proceso de la perforación? El versículo nos dice así. Cito. Velakachta et amartzea venatata be ozno ubadelet vehaya leja ebed olam. Tomarás un punzón de metal, se lo colocarás sobre su oreja y la puerta, y así le harás el hueco y quedará esclavo para siempre, o sea, hasta Liovelo, hasta que muera el patrón. Fíjense bien, el versículo que acabo de citar, está escrito que beos no, ubadelet. Nos dice la varita, ¿qué pasa si el versículo hubiese dicho no beos no? Hubiese dicho venatata osno badelet, no beos no ubadelet. Sino venatata osno badelet, sin la beta al principio de osno. Hubiese dicho que la explicación, lo que hay que hacer es que tiene que colocar la oreja del Ebed Ivri, ¿sí?, sobre la puerta y tiene que perforar, ¿sí?, tiene que perforar la puerta por el lado reversible de la puerta. O sea, le ponen la oreja, vamos a decir que está la oreja y aquí está la puerta, la tiene que poner sobre la puerta y perforar de este lado en contra del lado reversible de la puerta en contra la oreja, pero no hay que perforar la oreja. Eso hubiese pensado, si nos dice el versículo venatataos no badelet, colocarás la oreja sobre la puerta y después el marcea va a hacer hueco en la parte reversible de la puerta, pero no tocas la oreja. Así uno hubiese pensado. Y la Gemara antes de seguir pregunta, la Gemara interrumpe y dice, ¿cómo hubiese pensado así?
Si hay otro versículo en Shemot, el versículo que cité antes está en Devarim. El versículo en Shemot dice Meforash, Verratzá Adonab etosnova marcea, que tiene que perforar su amo, el amo tiene que perforar la oreja a través de un punzón. Está escrito claramente. ¿Cómo hubiese pensado que no es así? Entonces la Gemara arregla. Si hubiese dicho nada más Venatatá osnova delet sin la bet, no hay duda que hubiese dicho de que hay que perforar la oreja, pero de la siguiente manera, uno hubiese pensado, uno perfora con el punzón la oreja, nada que ver con la puerta, y luego después de que perforó la oreja, ¿sí? Lejos de la puerta, ¿sí? Luego coloca la oreja ya perforada sobre la puerta y también tiene que perforar la puerta por el lado reversible. Y así cumplimos los dos versículos. Talmud Orar no dice la baraita, no es así. ¿Qué está escrito en la Torá? Benatatá no badelet, benatatá beos no ubadelet. Para enseñarte que ¿qué? Que tiene que colocar la oreja sobre la puerta y del lado de la oreja hacer la perforación hasta que llega hasta la puerta, y ahí ya para de perforar y ya no perfora más la puerta. Sigue diciéndonos la varita otra alajá. Está escrito en la Torá, Benatatá baosno ubadelet. Ubadelet, que es puerta. Mashma que uno puede perforar la oreja del Eved Ibrí, inclusive si la puerta está fuera, quitada de sus bisagras. Pues sigue siendo una puerta. No, pero está escrito Veigishó el adelet en otro versículo, o el hamezuzá. Mezuzá es el marco. El marco de la puerta está ¿qué? Parado. De esa manera que el mezuzá, el marco, los marcos de la puerta están parados, también la puerta tiene que estar parada sobre sus bisagras. O sea, para cumplir esta mitzvah de perforación como se debe, tiene que hacerse sobre, como dijimos, sobre la oreja, pero que la oreja esté sobre una puerta que esté puesta y no fuera tumbada en el piso, fuera de las bisagras. Seguimos, dice la Gemara, Rabbi Yohanan ben Zakkai היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה אוזן מכל הדברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני, בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה. Rabbi Shimon, nos explicamos esta primera parte, dice Rabbi Yohanan ben Zakkai, dice la Gemara, que Rabbi Yohanan ben Zakkai explicaba cuál es la razón de que el miembro o la parte del cuerpo que hay que perforar, ¿cuál es? La oreja. ¿Por qué la oreja y no la mano y no otra? ¿Por qué la oreja? ¿Qué es la oreja? Dice Rabbi Yohanan ben Zakkai, una belleza. Porque esta oreja, este oído que escuchó, ¿sí? Que escuchó de Akadosh Baruj Hu en el monte de Sinai, ¿sí? Mi voz diciendo, Kili bene Israel abadim, que Dios estaba diciendo que ¿qué? Para mí, dice Dios, los hijos de Israel son esclavos. Y no son esclavos de otros esclavos, sino son míos. Y esta persona, después de que pasaron los 6 años, quiere seguir siendo esclavo, no mío, esclavo de Hashem, no esclavo de Hashem, sino ¿de quién? De otra persona. ¿Sabes qué? Tiene que perforarse esa misma parte del cuerpo que escuchó lo que no está haciendo, lo que no está cumpliendo. Similarmente nos dice la Gemara, Rabbi Shimon bar Rabbi Yadoresh, tamikra ze kemin homer, man ishtana delet umezuzah mikol kelim shebabait. אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות, ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה בפניהם. ¿Y por qué la Torah nos dice que aparte de la oreja hay que hacerlo sobre la puerta? ¿Por qué la puerta y no sobre una silla? ¿Por qué la puerta? O cualquier otro utensilio, otra parte de la casa. ¿Por qué? Dice Rabbi Shimon bar Rebbe, explica lo siguiente. Te voy a explicar por qué. Akadosh Baruj Hu dice, este marco y esta puerta, que fueron testigos en Egipto cuando pasachti, Pesach, Passover, ¿sí? Sobre las puertas, ¿sí? Para sacarlos de la esclavitud a la libertad, y no los maté. Esta misma puerta, a través que fue el simán, esa era la señal, a través de las puertas y los marcos. Y dije en ese momento que el pueblo de Israel ya no va a ser más esclavo para Egipto, va a ser esclavo ¿para quién? Para mí, para Kadosh Baruj Hu. No van a ser más esclavos de esclavos. Y los saqué para libertad. Y después vino este Bedibrí y se dejó ser adquirido para un amo. ¿Sabes qué? Que le perforen la oreja, como explicamos antes, y sobre la puerta. La oreja sobre la puerta, por esto que mencionamos ahorita. Así culmina la Gemara diciéndonos este tema. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae una Mishnah que se pasa al tema de un Eved Kenani. ¿Cómo se adquiere a un Eved Kenani, un esclavo kenanita? Sí, hasta ahorita estuvimos hablando de un Eved Ibrí. Ahorita la Mishnah nos habla cómo comprar, cómo adquirir un Eved Kenani, un esclavo kenanita.
Nos dice la Mishnah lo siguiente. Evet kenani nikne bekesef ubishtaru behazaka. Hay tres maneras, nos dice la Mishnah, mejor dicho, la Mishnah no nos enumera tres, pero nos dice las maneras. ¿Cómo adquirir a un esclavo kenanita? O a través de plata, ¿sí? Por ejemplo, si Shimón tiene un esclavo kenanita y Rubén se lo quiere comprar a Shimón, ¿qué hace? Le da plata. O a través de qué? Un documento, un shtar. O a través de hazaká. ¿Qué es hazaká? Hazaká es una acción que demuestra la posesión sobre algo. O sea, a través, vamos a ver en la Gemara cómo es el caso, pero que el nuevo amo muestra que es posesión, que es dueño de este esclavo kenanita. Vamos a ver unos ejemplos en la Gemara. Entonces, tres maneras. ¿Cuáles son las tres maneras? La Mishnah menciona tres, ¿sí? No el número tres, sino menciona las maneras. ¿Cuáles son? Plata, shtar y hazaká. ¿Qué es hazaká? Una acción que demuestra posesión sobre algo. וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו דברי רבי מאיר והחכמים אומרים לא בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. ¿Cómo el esclavo kenanita puede ser adquirido para él mismo después? O sea, ¿cómo el esclavo kenanita puede ser liberado? Dice la Gemara, te voy a explicar. Mahloket. Rabbi Meir opina de la siguiente manera. O que venga una tercera persona que no sea el mismo esclavo y le pague al amo para que se compre el esclavo mismo, ¿sí? Y explico un poquito más esta opinión. Rabbi Meir opina que no existe que el propio esclavo kenanita tenga dinero y le pague al amo, porque todo lo que es del esclavo kenanita pertenece a quién? Es del amo, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ser? Que venga una tercera persona y le pague al amo y le diga, mira, esto te estoy pagando para que se lo estoy regalando básicamente este dinero a él, o sea, pero no pasa por manos del esclavo, pero dice esta tercera persona, dice al amo, mira, esto es para que el esclavo kenanita se lo da directamente al amo, no pasa a través de quién? Del esclavo. La tercera persona, repito, no se lo da al esclavo, sino directamente al amo le dice, mira, toma, esto es para que el esclavo kenanita tuyo se adquiera a él mismo. Pero no puede pasar de ninguna manera, según Rabbi Meir, a través del esclavo mismo. Tiene que ser a través de otros, ¿sí? O sea, se puede adquirir a él mismo a través respecto a plata, se puede adquirir, o sea, el Eved Kenani puede quedar libre a través de plata que un tercero le da al amo directamente y él no está interviniendo. O a través de un shtar, de un documento, que el mismo amo le dé directamente a quién, eso sí puede ser directamente a quién, al esclavo. Así opina quién, Rabbi Meir. Entonces, dos maneras como puede quedar libre, repito. Dos maneras como puede quedar libre. La primera es a través de que un tercero venga y le dé directamente el dinero al amo, o que venga el amo y le dé al esclavo kenanita directamente un shtar, un documento de liberación, shtar shihrur. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jamín dice, no señor. Si es a través de plata, puede hacerse no directamente, no tiene que ser del tercero hasta el amo directamente sin que pase por el esclavo. Puede pasar por el propio esclavo. Eso sí, con una condición. Que no sea, que el dinero sea del tercero. Y le ponga una condición, vamos a ver en la Gemara más de este tema, que se lo estoy dando al esclavo con condición de que no lo adquiera el amo. Y ahí después viene y ahí ya no es más Shekanah Bet Kanarabo, y ahí cuando lo tiene el esclavo, ya no lo puede adquirir el amo, y ahí se lo entrega al amo y queda libre. Y documento es a través de otras personas. O sea que Jamim dicen que es al revés. Repito, Jamim dicen, puede ser libre también a través de plata, a través de shtar, pero al revés de lo que dijo la primera opinión de Rabbi Meir. Jamim dice que ¿qué? A través de plata puede pasar a través, no tiene que ser directamente el tercero, de un tercero al amo, sino puede ser a través del esclavo, pero tiene que ponerse una condición, o sea, que no sea con dinero del propio esclavo kenanita, porque no existe, porque si es del propio esclavo kenanita ya pertenece al amo, sino tiene que ser un tercero y que haya una condición, como vamos a ver más adelante en la Gemara. Y si es a través de un documento de liberación, ahí sí ya tiene que ser ¿qué? Que el amo se lo entregue a una tercera persona. Así nos dice Jajamim. Y vamos a explicar estas opiniones obviamente en la Gemara más adelante. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en la primera halajá que vimos en la Mishnah. Minalan,
Dichtiv veitnahaltem otan libnechem acharechem lareshet ahuzah. Hekishana katuv lesde ahuzah. Masde ahuzah nikna bekesef beshtar o bechazaka. Af evet kenani nikne bekesef beshtar o bechazaka. Y masde ahuzah jozel de baalim beyovel. Af evet kenani jozel de baalim beyovel. Talmud lomar leolam bahem ta'avodu. La Gemara nos trae una baraita que nos pregunta, sí, o mejor dicho, la Gemara misma pregunta, no es una baraita. Se pregunta, ¿cuál es la fuente que vimos al principio de la Mishnah? De que un esclavo kenanita puede ser adquirido como esclavo a través de plata, kesef, shtar y hazaka. Plata, documento y hazaka. ¿Dónde aprendemos? Que se puede con esas tres maneras. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque respecto a un esclavo kenanita está escrito en la Torah, que podrás heredarlo al esclavo kenanita de padre a hijo, de hijo, así, herencia. La reshta juzá, para hacer una herencia. Y lo llama ajuzá. ¿Qué es otra cosa que es ajuzá? Estuvimos viendo en las últimas clases. Sde, ajuzá. Sde, ¿qué es? Tierra, terreno, campo. ¿Por qué la Torah usó la palabra ajuzá? Si eso es de sde ajuzá, para enseñarte que comparamos a un esclavo kenanita con un terreno, con una tierra. De la misma manera que un sde ajuzá puede ser adquirido a través de ¿qué? Kesef, plata, shtar, documento y hazaká. Igualmente un esclavo kenanita puede ser adquirido a través de Kesef, shtar y hazaká. Dice la Gemara, pues si vamos a hacer esta comparación, deberíamos de venir y comparar también lo siguiente, que de la misma manera que un sde juzá, después de que lo vendió a una persona, si llega el yovel, ¿qué pasa? Le regresa al dueño, al vendedor, ¿sí? Se debería ser que un esclavo kenanita también, cuando llega el yovel, le regresa a quien el dueño anterior. ¿Quién es el dueño anterior? Él mismo. Entonces debería quedar ¿qué? Libre en yovel. ¿Acaso es así? Deberíamos haber dicho así, pero la Torah no especifica respecto a un esclavo kenanita. Leolam bahem ta'avodu. Siempre seguirán siendo esclavos. ¿Para qué te tiene que decir eso? Para decirte que yovel no los regresa, sino siempre siguen siendo esclavos. Seguimos. Tana af bejalifin. La Gemara tiene una baraitá, ahorita sí es una baraitá, que nos dice que el esclavo kenanita puede ser adquirido también a través de otro kinyan. Otra vez, en la Mishnah mencionamos ¿cuántos? 3. ¿Cuáles mencionamos? Kesef, shtar y hazaká. Plata, documento y una acción de demostración de posesión sobre el esclavo, en este caso. La Gemara trae una baraitá que nos dice que el esclavo kenanita, aparte de los 3 mencionados en la Mishnah, también puede a través de otra adquisición llamada jalipín, que la mencionamos ya anteriormente varias veces. Jalipín, ¿qué es? Traducción literal, intercambio. Sí, a través de una adquisición así que se llama, así a través de intercambiar también puedes adquirir el esclavo kenanita. Pregunta la Gemara, Vetana Didan. Milta de leita de metaltelín katani, milta de ita metaltelín lo katani. Nuestra Mishnah, ¿por qué no mencionó jalipín? ¿Por qué no mencionó que otra manera como adquirir un esclavo kenanita es a través de jalipín? Dice, te voy a explicar por qué. Porque nuestra Mishnah, ¿sí?, te está mencionando un esclavo kenanita que es un mueble o un inmueble. Un mueble. Un mueble se mueve de un lado para el otro, ¿sí? Entonces, lo que te quiere decir la Mishnah es kinyanim, adquisiciones, tipos de adquisiciones que no aplican normalmente en metaltelín. ¿Sí? Que no aplican. Que es shtar hazaká, no sirven. ¿Sí? Por eso te quiere enseñar la Mishnah. Obviamente el bet kenani es metaltelín. ¿Sí? Pero te quiere enseñar, aunque es metaltelín, aquí sí va a servir ¿qué? Que es shtar y hazaká. Pero un tipo de adquisición, un tipo de kinyan, ¿qué? Un tipo de adquisición que sí hay en metaltelín. Un tipo de kinyan que sea en metaltelín, no te lo tengo ni que decir. Por lo tanto, jalipín, que lo hay también en metaltelín, que es metaltelín, muebles, pues no tengo ni que mencionártelo. Así nos responde la Gemara. Entonces, básicamente, la Mishnah está de acuerdo que jalipín, según esta respuesta, jalipín también es una de las maneras como que adquirir a un ebedibri. Y la razón que no lo mencioné es ¿por qué? Porque la Mishnah nada más te menciona cosas que normalmente no sirven de metaltelín. A pesar que una vez que Nani es metaltelín. Es el hitush. Te quiero decir una novedad. Que a pesar de que normalmente kesef, shtar y hazaká no sirve metaltelín, para un esclavo sí sirve. Pero jalipín, que de por sí sirve metaltelín, no es necesario decirte lo que es pashut de que va a servir en un esclavo kenanita. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Amar Shemuel evet kenani nikne bemeshija. Keitzad, tekafu, o tekafo, mejor dicho, baetzlo kenao. Kerao baetzlo lo kenao. Pishama letana didan, milta deita metaltelin lo katani de letana metaltelin katani. En la letana bara, nitre meshija. כי קטני מילתא דאיתא בין במקרקעי בין במטלטלי. משיכת במטלטלי במקרקעי לא קטני. Ahorita la Gemara trae una alajá de Shmuel.
Shmuel dice lo siguiente. Hay otro kinyan que se llama kinyan meshijá. ¿Qué significa kinyan meshijá? Una adquisición que consiste en que uno adquiere a través de jalar, de acercar algo. Sí, nos dice Shmuel, un Evet Kenaní puede ser adquirido a través de kinyan meshijá, a través de que uno lo jala, ¿sí? Lo acerca hacia él. ¿Cómo funciona este kinyan? Dice Shmuel. Te voy a decir cómo es. Tienes que agarrarlo en contra de su voluntad, en contra de la voluntad del esclavo kenanita, lo agarras así fuerte. Si es en contra de su voluntad sin que se dio cuenta, o sea, no que él vino donde ti, sino lo agarraste fuerte y lo jalaste, sirve. Pero si lo llamas y le dices, ven conmigo, ven para aquí, ven, y él se acerca, no sirve. Meshijá otra vez, ¿qué es kinyan meshijá? Traducción de meshijá, jalarlo, acercarlo. Y nos dice Shmuel que Evet Kenaní sirve hacerle kinyan meshijá. Dice Shmuel, ¿cuándo es esto? Únicamente cuando lo jalaste tú, lo acercaste tú, ¿sí? Con fuerza. Pero si lo llamaste y él vino por su cuenta, no sirve. Vamos a explicar esto más adelante por qué. Pero antes de explicar esta última parte de la diferencia que si lo jalaste o si él vino solo, la Gemara pregunta, ¿por qué no mencionamos en nuestra Mishnah y en la Baraitá última, ¿sí? Este kinyan meshijá? En nuestra Mishnah que mencionamos, 3. Kesef, Shtar y Hazaká. En la Baraitá añadimos ¿cuál? Jalipín. Shmuel nos está diciendo que hay otro kinyan que también sirve para Evet Kenaní. ¿Cuál? Meshijá. ¿Por qué no lo mencionas? ¿Por qué no lo mencionamos? Dice la Gemara en nuestra Mishnah, yo entiendo por qué no lo mencionamos. Porque la misma respuesta que mencionamos antes. ¿Qué? Que nuestra Mishnah nada más está mencionado kinyanim que no existen en metaltelín. Que no existen en metaltelín. Y Meshijá existe en metaltelín. Entonces no te lo menciono, es obvio. Pero la Baraitá que mencionó Jalipín y Jalipín sí hay en metaltelín. ¿Por qué no mencionas también cuál? ¿Por qué la Baraitá no menciona cuál? Aparte de Jalipín, debería mencionarme también cuál. Kinyan meshijá. Dice la Gemara, te voy a explicar. También la Baraitá que me menciona Jalipín es porque Jalipín es algo que hay en metaltelín y en no metaltelín. En muebles y en inmuebles. En muebles y en terrenos. Sin embargo, meshijá aplica nada más en metaltelín y no en mecarcaé y no en terrenos. Entonces es obvio. Si es nada más metaltelín, no mecarcaé, es demasiado obvio que sirve y por eso ni la Baraitá te lo tiene que mencionar. La Baraitá te mencionó algo, aunque te mencionó también cosas que sirven en metaltelín, pero sirve en metaltelín y también en no metaltelín. Pero meshijá, que es nada más en metaltelín, no es necesario ni mencionártelo. Pero no hay duda que estamos todos de acuerdo con Shmuel que kinyan meshijá también sirve ¿para qué? Para adquirir a un Evet Kenaní. Y ahorita viene la Gemara y se enfoca en la segunda parte de Shmuel. Keitzad. Tekafou ba etzlo. Kenao. Kerao ba etzlo lo kenao. Mencionamos antes que Shmuel dijo que kinyan meshijá, que es a través de que acercas el objeto, en este caso acercas al Evet Kenaní, sirve únicamente cuando lo agarraste y lo jalaste donde ti, en contra de su voluntad. Pero si tú lo llamaste y él vino, si él vino solo, aunque se acercó donde ti, no sirve kinyan meshijá. Pregunta la Gemara Ukraolo, Veatania Keitzad bemesira, Ajazá betalpa o beseara. פרדון, בטלפה, בשערה, בעוקף שעליה, בשליף שעליה, בפרומביה שבפיה ובזוג שבצווארה כנאה. כיצד במשיכה קורא לה והיא באה, או שהקישה במקל ורצתה לפניו כיוון שעקרה יד ורגל כנאה. רבסי ואמרי לרביך אומר, עד שתהלך לפניו מלוא קומתה. אמרי, בהמה דעתה דמרה אזלה, עבד דעתה נפשך אזלה. אמר רבא שבט קטן, כי בהמה דמי. Pregunta la Gemara, no me cuadra lo que dijo Shmuel. ¿Por qué? Porque escuchen bien lo que dice esta Baraitá. La Baraitá nos dice, ¿cómo es que sirve el kinyan mesirá? Sí, hay un kinyan que se llama mesirá también. ¿Qué es mesirá? Una adquisición a través de entregar. Cuando tú entregas algo, también es un tipo de kinyan. ¿Cómo funciona eso? Ahí está hablando esta Baraitá cómo hacer un kinyan sobre un animal. ¿Sí? ¿Cómo se puede adquirir un animal a través de entregar? Dice muy sencillo. Si el comprador viene y agarra sus pezuñas, el hecho que le entregaste la pezuña y lo agarró el comprador, o le pasaste el pelo, se lo entregaste a él, o la silla donde está el que está encima del animal, o la carga que se encuentra encima del animal, o la bocada, ¿sí? La embocadura, que es el freno, el metal que lleva adentro, se lo pasaste, se lo entregaste al comprador, o con la campana, le pasaste la campana que está en su cuello. En todos estos casos es un kinyan mesira. Entregaste, no tiene que entregar el animal completo, le entregaste parte, que esta parte que mencionamos, suficiente para hacer kinyan mesira.
¿Qué pasa si quieres hacer kinyan meshijá con un animal? Que meshijá es lo que está hablando Shmuel antes. O sea, ¿qué es meshijá? Jalar, acercarlo donde ti. ¿Cómo tienes que hacer? Escuchen bien. Si quieres comprar un animal con meshijá, dice la baraitá, el comprador puede llamar al animal, lo llama, y el animal viene solo por su cuenta, o le golpea al animal y el animal viene y se acerca un poquito. El hecho que adelantó una pata delantera y una trasera, ya es adquisición. Y hay una segunda opinión, que además lo que tienes de la segunda opinión, si Rabbi Yassi o Rabbi Yahá, no es suficiente que haga un pasito de la pata delantera y trasera, sino tiene que mover todo su cuerpo de su lugar. Pero creemos de acá que Kinyan Meshijá, el hecho que la llama y viene por su cuenta, aunque no lo agarró fuerte y la jaló él, sirve. Dice la esto va en contra de Shmuel. Shmuel dijo que cuando sirve Meshijá en Kinyan Eved Ibri, cuando sirve Meshijá en un esclavo, no en Eved Ibri, en Eved Kenani, cuando sirve Meshijá en un Eved Kenani, únicamente y solamente, no cuando lo llamaste, nos dice Shmuel, y él vino, sino cuando lo agarraste y lo jalaste y tú lo acercaste. Contradicción con esta varita. Responde la Gemara, es muy diferente. Un animal no tiene dat, no tiene consentimiento. Sí, el hecho que tú lo llamas y viene, tú lo estás controlando, no lo estás haciendo por el animal. El animal no lo está haciendo por él mismo, lo está haciendo por ti. Es como si fuese que lo jalaste. Sin embargo, un Evet Kenani tiene dat, tiene consentimiento, tiene segel. Entonces tú lo llamas y viene. ¿Por qué viene? No viene por ti, viene por su propia decisión. Esto no es suficiente. Como es su propia decisión, como él tiene dat, tiene que hacerlo a la fuerza para asegurarte que es por ti. Y por esta misma razón, Rabashi viene y explica y entiende una alajá, deduce una alajá aquí. ¿Qué pasa si el Evet Kenani que quieres adquirir es un Evet Kenani pequeño? Si es un Evet Kenani pequeño, que el katán no tiene dat, no tiene razonamiento, no es maduro, no tiene consentimiento y lo llamas y viene, no puede ser que lo está haciendo por él mismo, sino porque lo está haciendo por el amo, por el patrón. Es como un animal. Y por lo tanto, aunque si lo llamas en este caso, que lo llamaste y no lo jalaste, sí va a servir. Seguimos. Tanu Rabbanan, Keitzad behazaka, hetirlo minalo, oholich kelav, acharav lebet amenchatz, ifshito, ilchitzo, sajo, gerdo, ilbisho, inilo, ikbio, kenao. Amar Rabbi Shimon, lo te hazaka gedula meakba, shakba kona bechol makom. Explicamos esta baraita, dice la baraita lo siguiente. Mencionamos en la Mishnah que una de las maneras para hacer kinyan un Evet Kenani es a través de ¿qué? A través de kinyan hazaka. ¿Qué es kinyan hazaka? Una acción que demuestra posesión sobre algo. En este caso, una acción que demuestra de parte del amo posesión sobre el Evet Kenani. ¿Cómo funciona? Ejemplos. Dice la baraita, te voy a decir, si el esclavo le hace al comprador, le saca el zapato, o sea que le está demostrando que es su sirviente, ¿sí? O el esclavo le lleva las ropas, las prendas al amo para la casa de baños, ¿sí? Para bañarse. O le quita la ropa, el esclavo al amo. O lo baña. O le unta aceite, ¿sí? O le rasca. En el tiempo de antes, cuando iban al baño, se rascaba, cosas así. Y el esclavo kenanita, hace esta acción con el amo. O lo viste al amo. O le pone el zapato. O lo levanta. Y explico, aquí los Mefarshim explican que se refiere cuando lo levanta, demostrando, lo carga, ¿sí? Lo levanta, demostrando que está sirviendo la soma. Por ejemplo, lo está subiendo sobre su cama, ¿sí? En todas estas acciones está demostrando, básicamente, hubo una acción aquí que demuestra que el amo es posesivo, que tiene la posesión sobre su esclavo kenanita, y en este caso sirve el kinyan y queda como esclavo. Viene Rabbi Shimon, escuchen bien, y dice, mira, Hazaka, ¿todo esto cómo se llama? Son diferentes tipos de acciones, Hazaka, que se llaman Hazaka. Dice Rabbi Shimon, no puede ser que Hazaka sea más que Hakba'a. Hakba'a, ¿qué es? Levantar, que es el último caso que mencionamos, levantar, ¿sí? Que lo levantó a la cama, ¿sí? Y por lo tanto, ya que sirve la Hazaka, obviamente que va a servir ¿qué? Hakba'a, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hakba'a en cualquier lugar de la Torá sirve en cualquier situación. Y explico qué significa esta última parte. A diferencia de los muchos kinyanim que sirven en Metal Telim, Meshijá y Mesirá, sirven nada más donde no si no se hace en Reshut Arabim ni en el Reshut del Makné, del vendedor, ¿sí? Rabbi Shimon nos enseña que kinyan Akba es mejor porque sirve también en Reshut Arabim, uno puede hacer Akba.
Y la Gemara entiende en este momento, no está tan claro lo que está pasando aquí, pero ahorita voy a explicar. La Gemara entiende en este momento que Rabbi Shimon viene a fortalecer lo que dijo Tanakama. ¿Qué dijo Tanakama? Que se hizo Hazaká a través de que levantó el esclavo kenanita, ¿a quién? Al amo, y lo puso sobre la cama. Cana. Rabbi Shimon me dice, seguro que sirve. Estoy de acuerdo contigo que sirve. ¿Por qué? Porque si Hazaká sirve, Akba, que es mucho mejor, seguro sirve. Pero pregunta la Gemara, Maika Amar. No entiendo qué estás hablando. La levantada que está hablando Tanakama, o mejor dicho, el Kinyan Akba, hay un tipo de Kinyan que es Akba, es cuando ¿quién? Es cuando viene el comprador y levanta el objeto a lo vendido. O sea, aquí debería ser que ¿qué? Que el patrón, que el amo, levanta al esclavo kenanita. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí con lo que dijo Tanakama? Que Tanakama dijo Akba. ¿Qué es Akba? Que el esclavo kenanita levantó al amo demostrando una acción de que es su siervo. Es al revés. ¿Qué tiene que ver aquí? ¿Qué me dice aquí Rabbi Shimon? No estoy fortaleciendo lo que tú estás diciendo. ¿Qué estás hablando? Son diferentes cosas. Kinyan Akba siempre es al revés. El comprador levanta el objeto que está comprando. Y aquí estamos hablando cuando el Eved Ibrí está levantando al amo, demostrando una acción de que él es siervo del amo, porque lo está subiendo a su cama. ¿Qué tiene que ver? Amar Rabashé, tienes razón. Aquí no lo explicamos bien, dice Rabashé. Amar Rabashé, Igbiohu le rabó kenao. Igbio rabolo lo kenao. Amar Rabbi Shimon lo te hazaká gedolá me akba, she akba con abejol makom. Dice Rabashé, no te voy a explicar. Tanakama opina que efectivamente si el Eved Ibrí lo levantó no el Eved Ibrí, perdón, el Eved Kenaní, si lo levantó ¿a quién? Al amo, a la cama, para subirlo a la cama, y de esta manera demostró una acción que es su siervo, sirve como Kinyan Hazaká y va a quedar como esclavo. Pero, si opina Tanakama, si lo levantó el amo al Eved Kenaní, no sirve. ¿Por qué? Porque aunque esto normalmente debería ser Kinyan Akba no sirve para un Eved Kenaní. ¿Así opina quién? Tanakama. Viene Rabbi Shimon y sobre esto discute y dice, eso es imposible. No puede ser que Hazaká sea más fuerte que Akba. Si Hazaká sirve, Akba seguro sirve y por lo tanto, también si el amo levanta al Eved Kenaní, seguro va a servir. ¿Por qué? Porque Kinyan Akba sirve en cualquier lugar. A diferencia de Meshijá, de Mesirá, que no sirve en cualquier lugar, no sirve en el Shut Arabim y no sirve en el Shut Makne. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Hashta de Amart Igbiou le Rabbo Kenao. Ela meata shivcha kenaniti kane bebia. Ki kamrinan ze nehena veze mitztaer. Hacha ze nehene veze nehena veze nehenehu. Shelo kedarka maika lememar. Amar Abhaya barada de minacha man leimalan de lavana itleu letarvayu. Veod mishkevei shaketim. Hekishakatu kedarka le shelo kedarka. La Gemara trata de decir lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir nosotros? Que existe el Kinyan Hazaká. Una de las maneras de Kinyan Hazaká es a través de ¿qué? De que viene el Eved, el esclavo kenanita, y levanta al amo, subiéndolo a su cama, sirviéndolo. No nada más lo levanta así, lo carga, sino lo carga para hacer un servicio, para ponerlo sobre su cama, sobre una silla, ¿sí? Y eso sirve por Hazaká. Y queda el esclavo kenanita adquirido como esclavo para ese amo. Dice la Gemara, entonces debería ser de que un hombre, un amo, que cohabita y tiene relaciones con una esclava kenanita, debería ser adquirida. ¿Por qué? Porque la mujer en una relación está abajo y el hombre está arriba. Sale que ella está ¿qué? Cargando a el hombre, está sirviéndolo. Se debería ser que en este caso quede adquirida como ¿qué? Como esclava. O sea, ¿acaso es correcto? ¿Acaso es verdad? ¿Acaso es real de que la esclava kenanita puede ser adquirida para un hombre a través de una relación? Dice la Gemara, no, porque puede ser que todo lo que decimos que tiene que hacer la esclava o el esclavo, el futuro esclavo o esclava, levantar, ¿sí? Para que para que quede adquirido como esclavo al amo, es cuando se está teniendo provecho el amo. Y el esclavo está haciendo un esfuerzo, no está teniendo provecho. Como por ejemplo cuando lo está subiendo a la cama. El esclavo está haciendo un esfuerzo, no está teniendo provecho de eso. ¿Quién está teniendo provecho? ¿El único quién es? El amo. Pero aquí, cuando están teniendo una relación, ¿sí? Ambos están teniendo provecho. No sirve. Esto no es una acción que demuestra
que estás cargando posesión, que estás bajo su posesión. No, están los dos teniendo provecho. Dicen a un segundo, bueno, entiendo la respuesta, pero ¿qué pasaría si están cohabitando un hombre con una esclava kenanita, sí, o con una futura esclava kenanita, sí, a través de una relación no de la manera regular, o sea, por atrás, sí? Que en ese caso la Gemara entiende que no tiene ella provecho. Entonces, si no tiene provecho, puede ser que ya que ella está abajo, el hombre arriba, sí, la está cargando y ya no está teniendo provecho, debería ser Kinyan Akba, debería quedar adquirida. Dice la Gemara, le responde Rabajá y Barada de Minajá, ¿y quién te dijo que cuando es una relación no regular ella no tiene provecho? Puede ser que también haya provecho de ella, entonces no es lo mismo. Y también si no, en la Torah está escrito Mishkeve Isha en plural, Mishkeve relaciones, para compararte una con otra. También si no tiene provecho para hacerte que se data Katú. Si en la regular hay provecho para ella, que sí la hay, sí, y no sirve Kinyan Akba, tampoco también comparamos la loque de arcal, no regular, comparamos, aunque no haya provecho en ese caso, lo comparamos, tiene la misma alajá, y ya que en regular hay provecho para los dos y no sirve Kinyan Akba en este caso, no Kinyan Akba, o sea, Kinyan Hazaká, esto en verdad Hazaká a través de levantar, ¿sí? Tampoco va a servir cuando es no regular. Seguimos. Rabbi Yehuda Hindu'a ger she'en lo yorshim hava חלש על מר זוטרא לשהיו לבה חזייה תקיף לעלמה טובה אמר לי לעבדי שלופלי מסנאי והמתינו לביתה איכא דאמרי גדול הווה זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואיכא דאמרי קטן הווה ודלא כאבא שאול דתניא גר שמתו בזבזו ישראל נכסיו והיו בהם עבדים בין גדולים בין קטנים קנו עצמם בנחורים אבא שאול אומר גדולים קנו עצמם בנחורים קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם. La Gemara trae una historia respecto a la adquisición de un esclavo kenanita. ¿Qué pasó con quién? Con Rabbi Yehuda Hinduá. ¿Sí? Hinduá. Rabbi Yehuda de Kush, de Eretz Kush, de Etiopía. ¿Sí? Él era una persona, Rabbi Yehuda era convertido. Y no tuvo hijos, no tuvo herederos. No tuvo hijos, no tuvo herederos, y tampoco para arriba tiene herederos, porque es convertido, no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene nada. Y Rabbi Yehuda ya estaba enfermo. Fue Mar Zutra a visitarlo antes de su fallecimiento y lo vio que ya estaba agonizante, ya estaba a punto de morir. Como ya vio de que no tenía herederos, la halajá es que cuando un ger no tiene herederos y muere, todo lo que queda es efker y el que viene se adquiere. Así que dijo, el primero que viene lo agarra, lo adquiere para él. Agarró Mar Zutra y vio que tenía un esclavo kenanita. Le dice, mírame un favor, ¿sí? Sácame mi zapato, ya estaba agonizado, o sea, estaba Mar Zutra yendo a visitar a Rabbi Yehuda y Rabbi Yehuda estaba agonizando y tenía un esclavo que le dice, dame un favor, sácame mi zapato y llévalo a mi casa. Él ya sabía que en los próximos segundos se iba a morir ¿quién? Rabbi Yehuda, ¿sí? Pues efectivamente, la idea del Mar Zutra sabía que se iba a morir en 2 segundos y mientras el esclavo va a estar haciendo este trabajo ¿a favor de quién? De Mar Zutra, y está demostrando una acción de Hazaká, de que está haciendo siervo, ¿a quién? A Rabbi Yehuda, a Mar Zutra, y Mar Zutra ahorita lo va a adquirir por Hazaká, como mencionamos antes, que Hazaká es una manera, cuando está haciendo una acción que se demuestra posesión de parte del amo al esclavo, queda adquirido. Así fue la historia. Si hay 2 maneras como explicar esta historia. La primera versión es de que este esclavo, kenanita, era grande, si tenía más de 13 años, y podía ser kinyan para él mismo, y por lo tanto, si no hubiese estado haciendo un trabajo mientras que falleció Rabbi Yehuda, él se adquiere automáticamente ¿a quién? A él mismo. Por eso Mar Zutra le dijo, no, haz un trabajo, quédate todo el tiempo para estar todo el tiempo haciendo un trabajo y no se va a adquirir él mismo, ¿sí? Y por lo tanto lo que pasó fue que se va automáticamente, Rabbi Yehuda fallece y automáticamente entra Mar Zutra en su puesto, y como él era grande, aunque podía adquirirse, no tuvo tiempo para adquirirse porque estaba todo el tiempo haciendo un trabajo para Mar Zutra. Y una segunda versión es de que inclusive podemos decir de que el esclavo kenanita era menor de 13 años. Y aún así, Mar Zutra tenía que estar pendiente de que está haciendo una acción de demostración de Hazaká, que es siervo del nuevo amo, y no puede parar un segundo. ¿Por qué? Porque no vamos como la opinión de Abba Shaul. ¿Qué tiene que ver aquí Abba Shaul? Explico, está escrito en la Baraitá, un ger que fallece sin tener herederos, y vienen los Israel y agarran todos efker. Todo se vuelve ahorita, todo el mundo puede venir a agarrar lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya ven esclavos kenanitas. Dice la primera opinión Tanakamá, ya sea grandes o chiquitos, se adquieren a ellos mismos benejorim. ¿Sí? Porque cuando hay un segundo sin patrón, un segundo sin jefe, no necesitas un dato, no necesitas un conocimiento para adquirirse. Ya automáticamente ¿qué? Te adquieres. Y Abba Shaul viene y dice, no. Nada más grandes se adquieren a ellos mismos. Pero pequeños
no se pueden adquirir. En cualquier segundo después puede venir una persona y adquirirlos y agarrarlos a ellos. ¿Por qué? Porque el pequeño no tiene. Entonces se la segunda versión, que puede ser que este esclavo era pequeño, va como la opinión de Tanakama y no como Shaul. Que según Tanakama cuadra perfectamente, que no nada más grande, sino también chiquito, el hecho que están un segundo sin patrón, ya quedan libres, aunque no tengan dat para adquirirse a ellos, pero el hecho que no tienen un patrón, un amo, un segundo, ya quedan libres. Por eso podemos decir de que, según la segunda versión, de que aquí el esclavo kenanita era pequeño y aún así se necesitaba aún así Mar Zutra lo puso a trabajar, porque si estaba un segundo sin patrón, ya queda adquirido para él mismo, o sea, para el esclavo mismo, para el pequeño mismo y queda libre. Por eso Mar Zutra le hizo hacer este trabajo mientras que fallecía, mientras que Rabbi Yudá estaba a punto de fallecer. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.